Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Muy bien. Nuevamente, 14 de noviembre de 2022, valor del mes bondad. La frase de la semana: ayudo a los enfermos, porque los enfermos son los que, pues al estar enfermos o al estar de un estado de salud delicado, no pueden valerse por sí mismos. Muy bien, ahora vamos a comenzar con matemáticas. Quiero que me pongan atención. No he pedido que saquen la libreta porque quiero que me pongas atención. Les voy a dar tiempo para apuntar y quisiera empezar. ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar con perímetro y área. ¿Ok? Este tema sí me llama la atención porque más adelante tenemos que resolver problemas en donde utilicemos dos fórmulas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor me dicen que necesito medir una banca que tiene más o menos esta forma, ¿sí? Pero de este lado por aquí tiene un rectángulo, ¿verdad? Aquí tenemos que utilizar dos fórmulas: la fórmula del pentágono y la del rectángulo. Pero, ¿cómo voy a resolverlo si no tengo conocimiento cuál es cuál? Entonces vamos a empezar desde un inicio. Mañana vamos a avanzar un poco más en el tema y hoy me voy a centrar en las fórmulas del área y el perímetro. Te voy a apuntar todas las fórmulas, para lo cual voy a querer que las apuntes. Va a quedar grabado. Que me las hagas en una hoja de máquina y las enmiques. Bien bonitas. Porque esas te voy a permitir que las saques en este siguiente examen para resolver. Fíjate desde cuándo te lo estoy diciendo. Acaba de empezar el trimestre, está grabado, va a quedar con fecha. Todo, por favor, toma nota para el siguiente examen. Ya vieron que lo que pongo en la guía viene en el examen. Lo que pongo en la libreta viene en el examen. Entonces, empezamos. Pero no puedo empezar sin saber qué es qué del tema. Primero vamos a empezar con el perímetro. Con el paso del tiempo, tú vas a decir, ¿para qué me sirve esto? Las personas se vieron en la necesidad de saber cómo tomar la medida o cómo saber cuánto mide el contorno de algo, cómo saber cuánto mide lo de adentro, lo que contiene una figura, porque esto nada más es utilizado en figuras geométricas. Ya habíamos hablado antes la diferencia entre figura y cuerpo geométrico. Las figuras geométricas solamente puedo dibujarlas. Los cuerpos geométricos puedo tomarlos. Área y perímetro es en figuras geométricas. Cuando hablamos de cuerpos geométricos ya estamos hablando del volumen, que también lo vamos a ver más adelante. Empezamos. El perímetro, ¿sí?, entre comillas, es el contorno de una figura. Voy a ponerlo con colores para que me lo puedas entender bien. Si yo pongo, aquí vamos a poner el cuadrado. Cuando hablamos del perímetro del cuadrado, estamos hablando del contorno. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto, ¿cuánto mide? Ese es el perímetro. Y para obtenerlo hay unas fórmulas. Vuelvo a insistir, ahorita te las voy a poner. Ya que tenemos el perímetro, también tenemos que conocer su otra variante, que es el área. El área es lo que está dentro, ¿sí?, del perímetro. ¿Estamos de acuerdo? Lo que se encuentra dentro del perímetro. ¿De qué? Pues de una figura. En este caso lo vamos a poner en un cuadrado. Pero en este caso, aquí, en lo que nos vamos a enfocar es en esto de adentro. ¿Dudas hasta ahí? Esa es la diferencia entre área y perímetro. Muy bien. Una vez que ya conocemos ¿qué es el perímetro? ¿Qué es el área? Vamos a lo importante, porque eso, Eitan, esa definición de qué es el perímetro, qué es el contorno y qué es el área, qué es
lo que está dentro del perímetro, ya lo debes de saber. De hecho, algunas fórmulas ya las debes de conocer. Yo solamente voy a hacer que las recuerdes, pero las vamos a apuntar. Voy a apuntar todas las figuras de las cuales vamos a requerir área y perímetro, y te voy a poder pedir que empieces a elaborar esta primera tabla. Me vas a poner nombre, después figura, después perímetro y le vas a poner área. ¿Ok? Nombre, figura, perímetro, área. Y vamos a empezar porque también me debo de saber el nombre. Cuadrado. Y vamos a dibujar la figurita. Lo voy a hacer con diferentes nombres, colores, porque luego el rectángulo. Dejen de estar jugando porque luego se les va a ir el tiempo. Y aquí me voy a explayar un poco. Vamos a poner triángulo, equilátero. El equilátero es el que tiene todos sus lados iguales. Esa clase también la vamos a ver. Triángulo, isósceles, y por último, triángulo, escaleno. Y ahorita les voy a explicar la diferencia de cada triángulo. Después de tener los triángulos, tenemos el rombo, ¿sí? Tenemos el trapecio, tenemos el romboide, es como un rectángulo, pero le empujaron y ¡pim! Se la dio. ¿Ok? Tenemos el romboide. Por último tenemos, bueno, no por último, tenemos el pentágono, que es la casita de Snoopy. Después del pentágono, el hexágono, el heptágono son iguales que esta fórmula, ahorita la voy a explicar también. Y por último, y no más importante, pero sí bien gorroso, el círculo. Ok. Ay, ¿cómo les digo, criaturitas? Vamos a trabajar todas esas figuras. ¡Yay! Me dan ganas de dar mentira. Porque van a empezar a batallar y a confundirse. Necesitan aprendérselas de memoria. Por eso les acabo de decir que voy a permitir que las hagas en una hoja y las puedas traer en lo que te las aprendes. Empezamos. En el perímetro tenemos que ver que el perímetro, dijimos, es la suma de los lados, ¿verdad? O es el alrededor. Como el cuadrado, todos los lados son iguales. ¿Tú qué dices? ¿Prefieres hacer una suma o una multiplicación? Más rápido es una multiplicación. Lo que nos quite tiempo, ¿no? Entonces, para obtener el perímetro del cuadrado, tenemos que hacer una multiplicación en donde vamos a multiplicar el cuánto mide los lados por 4. O lado más lado más lado más lado. Lado por 4. Y en el área vamos a multiplicar lado por lado. Este lado por este lado para obtener cuánto equivale lo que está dentro. En el rectángulo vamos a hacer lo siguiente. Si te fijas, son 1, 2, 3, 4 lados. Pero son 2 lados paralelos iguales y 2 lados paralelos iguales. Entonces es lado mayor por 2 más lado menor por 2. Porque son 2 lados grandotes y 2 lados chiquitos. Cada mayúscula y cada minúscula te voy a explicar el significado. Voy a ponerlo de este lado. La L mayúscula significa lado mayor.
La M minúscula significa lado menor. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Aquí es donde ya vamos a empezar a trastabelear en el triángulo. Hay una fórmula que dicen bien sencilla, que puede ser lado más lado más lado. Ok, muy bien, sí tienes razón. Pero he visto que en ciertos exámenes de la Secretaría de Educación les preguntan ¿con qué fórmula se obtuvo el resultado del área de este triángulo? Y en ningún lado ponen lado más lado más lado. Ponen otras. Y te las voy a explicar aquí. Por lo cual debes de conocer que el triángulo equilátero, sus lados son iguales. En el isósceles son dos lados iguales y uno chiquito. Y en el escaleno todos sus lados son diferentes. Y esto estamos hablando del perímetro. Me equivoqué, ahorita dije área. En el perímetro que diga. ¿Sí? En el triángulo equilátero, equi igual látero, lados, es lado por 3. Sus 3 lados son iguales. En el isósceles son 2 lados iguales y uno diferente, es lado por 2 más el lado chiquito. Bien simple. 2 lados grandes más el lado chico. Y la última en el escaleno, ahora sí, es lado más lado más lado. ¿Ok? En la fórmula del área. Te la voy a poner con verde, porque las 3 tienen la misma área. Y es base por altura entre 2. Regáñenme, profe, no puso el área del rectángulo. En el triángulo es base por altura entre 2. En el rectángulo es base por altura. Aquí te la voy a poner. La B chiquita es base y la H significa altura. Déjenme ver si no me estoy equivocando. P significa diagonal mayor, las figuras vinculadas, áreas. Ok, altura. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Te estoy dando lo que significa cada uno. ¿Ok? Cada letrita. H altura, B base, L lado menor, L lado mayor. Así se ve. Rombo. Y empezamos otra vez con las confusiones. En el rombo es como el cuadrado. ¿Sí? En el rombo, en el perímetro, es lado por 4. ¿Sí? Pero en el área no es igual. En el área del rombo se obtiene por la fórmula diagonal mayor por diagonal menor entre 2. ¿Ok? Y acá te pongo que la D mayor significa diagonal mayor, la D chiquita significa diagonal menor. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, excelente. Sigue el trapecio. En el trapecio, para el perímetro, es lado, más lado, más lado, más lado. Eso en el perímetro. En el área, estamos hablando de base mayor más base menor por altura entre 2. Entonces apareció una nueva letra, la B mayúscula, que significa base mayor. Profe, todavía no entiendo. Pues es que ahorita no estamos haciendo nada. Te estoy enseñando las herramientas para resolver lo que es ahorita, lo vamos a ver. ¿Está claro? No te me asustes. Estas son las herramientas que vas a usar. Ahí voy a explicarlas más a detalle. No te me asustes. Siguiente. Empezamos con el romboide. En el romboide tenemos que la fórmula del perímetro
sería igual que el rectángulo, pero aquí los maneja, podemos poner el lado mayor por 2 más lado menor por 2, ¿ok? Y en la fórmula del área, mentira, a ver, es base por altura. Es correcto, es base por altura la fórmula del romboide. Pentágono. En el pentágono tenemos que todos sus lados son iguales. Entonces en el perímetro la fórmula del pentágono es lado por 5. Este tiene vamos a decir una cualidad o una peculiaridad, que para poder resolver el área necesito obtener a fuerzas el perímetro, porque la fórmula para obtener el área del pentágono es perímetro por apotema entre 2. Nueva letra, apotema. A significa apotema, pero aquí le voy a hacer un paréntesis. El apotema es la medida de un lado de la figura hasta el centro. El apotema es la medida de un lado de la figura hasta el centro. Aquí, esta línea de aquí está en el mero centro y va al centro de la figura. Eso es el apotema. Y esa medida te la tienen que dar cada que vas a resolver un problema razonable o un problema de área y perímetro. El círculo. En el círculo, ese me da miedo porque, ay Dios, bueno, voy a explicar varias cosas. Tiene dos fórmulas para obtener el perímetro. La primera fórmula es pi por diámetro, o tenemos 2pi por radio. Ahorita les voy a explicar qué es el diámetro y la R, que es el radio. Ahora, pi, ese simbolito que se llama pi, tiene un valor de 3.14. Profe, es que nomás me dieron el radio. Profe, nomás me dieron el diámetro. No sé cómo resolverlo porque pi no sé cuánto vale. Aquí te estoy poniendo que pi tiene un valor de 3.14, ¿ok? Ahora, otro paréntesis. Radio y diámetro. El radio es de un lado del círculo hasta el centro. Ese es el radio. El diámetro es todo esto completo del círculo, de lado a lado. ¿Estamos de acuerdo? El radio es de una de los lados del círculo al centro y el diámetro es completo. Vamos a decir que el radio es la mitad del diámetro. Si yo tengo un círculo completo, espero que se vea el ejemplo. Este es el diámetro, el radio es la mitad, desde la mitad a cualquier lado, eso es lo que mide. Y también te lo tienen que dar, cualquiera de las dos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Esas son las fórmulas con las que vamos a trabajar. Ahora me falta, el área del círculo. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Puedo ir al baño? Vaya. Esas son las fórmulas con las que vamos a trabajar. Entonces, ya que tenemos todas las fórmulas, lado, este es el lado junto con este, junto con este, junto con este. ¿Ok? Este es el lado mayor y este es el lado menor. Los tres lados son iguales. Lado, lado, lado. La altura es la distancia que está desde el piso hasta la parte más alta y siempre se representa con una línea punteada. A lo mejor no se ve muy punteada, pero va. Con una línea punteada. Salud, salud.
igual en todos los triángulos. Es desde la parte más alta hasta el piso. Esa es la altura. Este es lado mayor, lado menor, lado mayor. Y aquí todos los lados son diferentes. Lado, lado, lado. En el rombo, esta es la diagonal mayor y esta que está así chiquita es la diagonal menor. Todos los lados son iguales, entonces ¿para qué te los pongo, verdad? No hay necesidad. En el trapecio, la altura, volvemos a repetir, esta es la altura. Este es el lado, 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 lado. O en su defecto, aquí en este nos maneja como base mayor, base menor. ¿Cuál es la base mayor? ¿La de arriba o la de abajo? En el trapecio. ¿Cuál es la base mayor? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. ¿Y la base menor? La de arriba. Pues la más chiquita, hijos, eso es lógica. El más chiquito es la base menor y el más grande es la base mayor. En el romboide, la base es esta y la altura es la distancia que se mide desde la más arriba hasta el piso. Este vendría siendo el apotema, este es el lado. Esto se llama circunferencia. ¿Ok? Y este, bueno, pues si ya lo puse, es el radio. Y cuando es completo se llama diámetro. ¿Ok?